Somos familia. ¿Qué habla la Biblia acerca de la muerte? ¿Realmente hay vida más allá? Yo te invito en esta enseñanza, mi hermano y mi hermana, a que miremos a través de la Biblia un caso, una enseñanza que da Jesús. 2 vidas, 2 muertes y 2 lugares en el más allá. Acompáñanos. Bienvenidos. Salvo soy, hoy declaro Jesús vivo está. Vacía la tumba está, vida eterna nos viniste a dar. Grita fuerte Jesús vivo está, vivo está. Oh día feliz, oh día feliz. Soy Jesús, mío eres tú. Yo soy perfecta paz. Finalmente el dolor cesó. Grita fuerte Jesús, vivo está. Oh, vivo está. Oh, día feliz, oh día feliz. Te llevaste mi maldad. Feliz, oh día feliz, ya no seré igual. Oh no, ya no seré igual. Oh, qué glorioso es, qué glorioso es. En el Antiguo Testamento se usaba una palabra, mis hermanos, en hebreo, que era Seol. Y Seol significa el lugar donde iban los muertos, la morada, donde iban los justos, pero también los malvados. Era un lugar de inactividad. Ese era el concepto en el Antiguo Testamento que se tenía en lo tocante a qué pasaba en el más allá. La idea que tenían los judíos era el término del sueño del alma. En otras palabras, era un lugar donde prácticamente el alma quedaba en letargo, dormida allí hasta la resurrección. Hay un pasaje que nos resalta eso, Eclesiastés 9:10, pastora, ¿qué dice? Dice así: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas,
porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Estamos hablando del concepto que manejaban sobre todo los judíos, lo que está registrado en la Biblia. Otras culturas tenían otros conceptos, pero vamos a enfatizar en lo que pensaban los judíos y el ambiente, la cosmología que tenían cuando el Señor Jesucristo llega. Y por eso cuando Él viene, Él le toca darle un giro, Él da una enseñanza, no una parábola, da una enseñanza sobre la vida en el más allá, donde da un giro de 180 grados a esos conceptos que ellos manejaban. Por eso qué importante, mis hermanos, a través de la palabra y esta enseñanza que dio Jesús, saber qué pasa cuando nosotros morimos, qué pasa allá, en el más allá. Busca con nosotros este pasaje, por favor, Lucas 16, del 19 al 31. Es la enseñanza que da Jesús, de las pocas que nos habla en detalle de lo que ocurre más allá. Ubícate con nosotros y léela, por favor. Pastor, ayúdame. Dice así, Lucas 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria a Dios. Vamos a estudiar este pasaje en 3 bloques. Vamos a mirar los personajes, los lugares y las enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo. Hablemos entonces de los personajes, mis hermanos. Al menos hay 2, pastora, ¿verdad? El rico. ¿Qué características tenía? Vestía las ropas más caras, púrpura y lino. Eso no lo tenía cualquiera. Dice que su mesa estaba repleta de manjares cada día. Vivía para él mismo, se gratificaba sus apetitos corporales, se daba sus placeres. Era egoísta y solamente pensaba en él y satisfacía lo que quería él. Pero también el pasaje dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Y eso de hacer cada día significa que no le importaba lo que había en la ley mosaica. Para ese tiempo el día de reposo se tenía que guardar, así de que ese día de reposo también estaba en sus deleites y en sus fiestas. Y eso da a entender mucho, que no le interesaba la palabra, ni tampoco el que había dado la palabra, a Dios. Pero hay algo más, hay otra característica. Dice que había un mendigo que iba a su casa. La Biblia no dice, Jesucristo no dice que lo pateaba y lo echaba afuera. Lo dejaba entrar junto con los perros de la calle, los carroñeros, para que comieran las migajas que habían de su mesa. Pero no dice que él hizo en algún momento algo por ese hombre. Era muy indiferente tanto a Dios como a los semejantes. Y el segundo personaje, y dice que murió y lo enterraron, lo sepultaron. Me imagino que le hicieron honra, fueron los amigos, hicieron pues como cuando enterran a alguien, ¿verdad? En la procesión y toda la cosa.
Y el segundo personaje habla de Lázaro, un hombre que era enfermo, hambriento, Con llagas. ¿verdad? Con llagas. Sí, sí. Dice que él peleaba con los perros carroñeros a ver qué pedacito de pan le dejaban en el suelo para poder comer. En ese tiempo no se comía con cubiertos, así de que se comiera con las manos y las manos quedaban untadas. Y la costumbre era que al final cogían pedazos de pan para limpiar sus manos y la mesa y los tiraban al piso. Así de que yo me imagino que cuando caían al piso, tanto Lázaro como los perros carroñeros, los perros de la calle, luchaban por tratar de comer lo que más podían. Dice que la ansiabas hacer si no podía, era poco lo que le quedaba y le lamían las llagas. Y termina el pasaje diciendo, el Señor Jesucristo es drástico en esto. Dice, y murió, pero no dice que lo sepultaron. Pero cuando ellos dos mueren, allá las cosas son diferentes. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora que miremos los lugares. Hablemos entonces de los dos lugares que habla este pasaje. El primero, el seno de Abraham. Para que podamos entender este lugar, pastora, tenemos que mirarlo desde la perspectiva no solo bíblica, sino del pueblo judío, allá en el oriente, esa mentalidad que ellos tenían y las costumbres que tenían. Cuando el rico está viendo a Lázaro allá en el seno de Abraham, imagínate un banquete donde hay un tapete, y en ese tapete, porque así en el oriente, en muchos lugares todavía lo hacen, ponen la comida y alrededor cojines donde se sientan, y en el extremo del tapete está el dueño, el anfitrión, y al lado y lado del dueño del anfitrión están las personas de mayor confianza, y para que los demás se den cuenta, se les recuestan en el pecho. Esa es la razón, pastora, por la cual cuando Jesucristo comía con los discípulos, al lado y lado de él se hacían Pedro y Juan se le recostaba en el pecho, y los demás discípulos decían, este es el discípulo amado del Señor. Entonces el rico está viendo esa imagen, pero también este pasaje nos habla de que los ángeles lo llevan. Los ángeles, además de ser mensajeros de las órdenes de Dios, de los juicios de Dios, ministran. Dios los manda para que ministren en los creyentes en este tiempo, en esta vida, pero también nos ayuden en el momento en que nos toca enfrentar la muerte. Qué bonito todo esto, ¿verdad? Porque nos da una perspectiva de qué es lo que ocurre más allá. Ahora, el seno de Abraham entonces, según esa imagen que está viendo el rico, es un lugar de bendición y un lugar de consuelo, donde estaba Lázaro. Entonces, pastor, ¿cuál sería la razón por la cual Lázaro fue a un lugar diferente al del rico, como al seno de Abraham? Es muy importante eso. Uno, algo que hay que desmentir, no fue por su pobreza. A veces hay conceptos que se manejan en este mundo que hay que ser pobre y humilde para poder llegar al cielo. No, una cosa es ser humilde humildad, y otra cosa es ser pobre. Eso es muy diferente, ¿verdad? Pero la pobreza a mí no me lleva al cielo. Aquí lo que realmente llevó a ese lugar de consuelo, a ese lugar de bendición a Lázaro, es porque en medio de su necesidad se vio volcado a buscar, y yo creo que esa era la intención del Señor Jesucristo, se vio volcado a buscar de Dios y a confiar su alma en Dios para salvación. Y yo creo que Dios todavía está haciendo eso, pastora. ¿A cuántos cristianos y a cuántas personas Dios permite circunstancias difíciles para que vuelvan su rostro y lo busquen de nuevo a Él? Yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo cuando yo te digo esto. La mayoría de nosotros podemos decir que las mejores experiencias que hemos tenido con el Señor es cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, porque nos vemos obligados a buscarlo más. Esa era lo que quería el Señor Jesucristo enseñando a través de este personaje. Pero está el segundo lugar, el Hades. El Hades en griego significa lugar de tormento, pero es el mismo término que se usa en el Antiguo Testamento en hebreo, Seol. Recuerda que hasta ahí los judíos tenían el concepto que al Seol iban a descansar tanto justos como perversos o malvados o injustos, y Cristo le da un giro y dice, no, ahora el Seol o Hades en griego, lugar de tormento, son las personas injustas, y el rico fue allá. Yo creo que eso pegaron el grito al cielo las personas prominentes que estaban oyendo a Jesús en ese momento, porque el concepto judío, ¿cuál era? Que los judíos, si tenían buena relación con Dios, Dios les prometía riquezas y bienestar familiar y el favor de Él. Aquí Jesucristo les va a enseñar algo diferente. Les dice, no son las riquezas las que me traen el favor de Dios o la salvación. Las riquezas es una prueba de parte de Dios en lo tocante a mi fidelidad, de cómo administro lo que Él me ha entregado. Y parece ser que el rico se rajó en esta prueba, porque las riquezas las administró mal.
Entonces, en sí, pastor, ¿cuáles fueron las fallas que tuvo ese hombre rico para ir a ese lugar de tormento como fue el Hades? Gloria a Dios. Yo creo que el Señor Jesucristo estaba enfocando esto de una manera intencional para los oyentes de ese momento, y yo creo que también nos está cayendo a los oyentes de este tiempo. ¿Cuál fue la razón por la cual el rico cayó en este lugar de tormento y se condenó? Número 1, porque él no buscó a Dios, menospreció a Dios y su palabra. Ya lo dijimos anteriormente, que en los días de reposo, aún en ese día hacía banquetes y hacía fiestas. No tenía en cuenta no respetaba la Dios. palabra, no respetaba a Dios. 2, no respetaba ni tenía en cuenta, era indiferente completamente a la necesidad de los demás, en el caso de Lázaro, que lo necesitaba. Y número 3, Dios le proveyó riquezas, pero las malbarató, no las administró bien, ni cumplió con ellas lo que Dios quería. Esta fue la razón por la cual él tuvo que ir a ese lugar, fue a ese lugar de tormento. Hay algo que yo quiero enfatizar antes de pasar al tercer bloque, que son las enseñanzas, pastora. Cristo quiso enfocar la situación del rico y el lugar a donde fue, al Hades, a ese lugar de tormento, dando a entender que este hombre confiaba plenamente, había puesto plenamente su corazón en las riquezas. En otras palabras, su mentalidad era que con el dinero podía comprar o hacerlo todo. Y yo creo que no solamente en el tiempo de Jesús, pastora, yo creo que en este tiempo también tenemos esa mentalidad. Hay otro pasaje, en otra enseñanza o parábola, más bien, que el Señor Jesucristo, la parábola del sembrador, también enfatizó. Eso está en Mateo 13:22. ¿Qué dice, pastora, para que aclaremos esto? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gloria a Dios. La semilla es la palabra, pero la palabra es ahogada cuando yo me enfoco solamente en el dinero y creo que el dinero me lo puede dar todo. Y tristemente, al final, con dolor, se da cuenta ese tipo de personas que con el dinero no pueden comprar salud. ¿Cuántos millonarios han muerto de enfermedades? Con el dinero no se puede comprar el amor de una esposa o de un hijo. ¿Cuántos millonarios son los más solitarios o desventurados? Al final se dan cuenta que con el dinero no pueden comprar un ápice de paz para su corazón o su vida. ¿Cuántos viven en persecución y en angustia? Y al final se dan cuenta que con todos los millones y la plata del mundo no pueden comprar su salvación. Cristo estaba enfatizando en esto. Recuerda que Él las riquezas las da el Señor como una prueba de nuestra fidelidad en lo tocante a saber administrarlas bien. Administrarlas bien implica saber el dueño que quiere hacer con ellas, además de bendecirnos en que quiere que se inviertan y sobre todo en su reino. Hay otro pasaje que enfatiza eso, Lucas 12:48 parte B. Búscalo, pastora, ¿qué dice? Dice así: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo resumo la vida del rico de esta manera. ¿Por qué se perdió? ¿Y por qué fue al Hades? Porque el Señor esperaba que él hiciera mucho bien, pero el bien que pudo hacer no lo hizo. Y yo digo que eso hace eco hasta el día de hoy. El bien que podemos hacer, pero el bien que no hicimos se nos va a demandar. Hablamos entonces, pastora, de las personas, de los personajes y de los lugares. Ahora hablemos de las enseñanzas que nos da Jesús. Número 1, la primera enseñanza. El Señor enseña que hay una existencia consciente. Recuerda que el concepto que tenían los judíos y muchas culturas, no todas, pero muchas culturas de ese tiempo, era que el alma quedaba en un estado de letargo, adormecida hasta la resurrección. Pero aquí Cristo nos enseña que el alma de este hombre era consciente. De hecho, mira lo que nos enseña en ese pasaje. El rico tenía memoria, reconoció a Lázaro. El rico sentía, se estaba quemando en esa llama y tenía sed. Y el rico lo vio y llamó a gritos. Vio a Lázaro y llamó a gritos al padre Abraham, ¿verdad? Así de que sus sentidos, su razón, estaban activas. Y eso podemos deducir algo, que en el alma radica la esencia de los sentidos y la razón del ser humano, ¿verdad? Entonces, pastor, aunque la Biblia nos dice, nos habla de un cuerpo, alma, espíritu, entonces, ¿cómo nos ha diseñado el Señor? Tú lo has dicho, pastora. Dios nos ha creado tripartitamente, todo ser humano. Ojo, hablo de seres humanos, no animales. Los animales tienen espíritu y cuerpo. Por eso cuando mueren, el espíritu, que es el aliento de vida, va a Dios y su cuerpo se descompone en la tierra. Pero nosotros los seres humanos nos componemos de espíritu,
alma y cuerpo. Cuando una persona muere, su cuerpo va a la tierra, se descompone, ¿verdad? Su espíritu, el aliento de vida va a Dios, pero su alma, dependiendo de las decisiones que se tomen, o va a un lugar de consuelo y de bendición, o va a un lugar de tormento. Recuerda que estamos hablando de qué hay más allá. Hay vida, sí, y hay lugares en el más allá también, ¿verdad? Y Dios nos está enseñando aquí, a través de su palabra, que todos los seres humanos, cristianos, no cristianos, estamos compuestos tripartitamente. El alma no muere, el alma es eterna, y Cristo vino a eso, a salvar el alma. Sí, Señor. Muy bien, segunda verdad, dice que Abraham le llamó hijo, dando a entender que el rico era descendiente físico, pero no espiritual, no era espiritual. Entonces, pastor, nosotros como hijos de Dios, siendo creyentes, ¿nos podríamos perder? Sí, tristemente la salvación es un regalo que nos da el Señor, pero si yo no lo cuido, lo puedo perder. Un cristiano en algún momento de su vida puede desenfocarse de las cosas de Dios, puede apartarse de las cosas de Dios y enfriarse. De hecho, la Biblia habla de los cristianos espirituales y cristianos carnales, los que se apartan. Y en ese momento, cuando estamos apartados, estamos siendo tentados o bombardeados por el mundo y por el enemigo para caer, para pecar y volver a hacer las cosas de las cuales el Señor nos libró. Y claro, nuestra salvación está en juego. Y algo más, pastora. Aquí los judíos tenían el concepto de que como eran descendientes de Abraham tenían el cielo ganado, y no es así. Hay que cuidar la salvación, pero también hay que entender que la salvación no es herencia. La salvación es decisión personal. Y esto también para aquellos que dicen, no, yo nací en un hogar cristiano, mis papás son cristianos, yo también entonces soy cristiano y voy al cielo. No. Por eso los padres como sacerdotes de su hogar tienen que hablarle de salvación a sus hijos, porque la salvación es personal, es una decisión netamente personal, pastora. Bien, número 3, tercera verdad. Dice que Abraham le recuerda al rico. Tú tuviste todo, viviste en lujos, este no tuvo nada, estuvo hambriento, enfermo. Y acá en este lugar, en el más allá, cambiaron. Así de que cuando él dice, el rico que lo tenía todo, acá está en tormento, y Lázaro que no tenía nada, aquí está en consuelo, nos da a entender que las decisiones que yo estoy tomando, pastora, aquí en esta tierra, pueden afectarme, o sea, son las que me definen más bien, en el más allá, el lugar donde yo voy a estar. O sea, pastor, lo que hagamos aquí en la tierra repercute al más allá o en la eternidad. Sí, Señor, es un acto voluntario, Dios no te va a obligar. Él respeta el libre albedrío, pero las personas que buscan hacer su vida como quieren y desechan de su vida a Dios y no tienen en cuenta su voluntad o su palabra o su comunión, tristemente están tomando la decisión aquí de que cuando partan vayan a un lugar de tormento, mientras que los que están buscándolo toman la decisión de que cuando partan van a ir a un lugar de consuelo. La Biblia me lo asegura, Cristo nos está dando esta enseñanza. Qué tan importante que no la está dando cualquiera. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos dice, lo que tú decidas aquí, si me buscas o me desechas, de eso depende a qué lugar vas a ir en el más allá. Vamos a la cuarta verdad entonces, mis hermanos. Habla de una gran cima, pero cima con S en griego. Y en griego cima significa abertura extendida o una grieta permanente. Pero ese pasaje también dice, pastora, está puesta. Y esa expresión está puesta significa que está ahí con un propósito. Y el propósito es que de los que están en el Hades no puedan pasar al seno de Abraham, y los que están en el seno de Abraham no puedan pasar al Hades. O sea que es un abismo, una brecha profunda y muy ancha, extensa, de manera que no hay comunicación entre los dos. Entonces, según este pasaje, pastor, no hay lugares intermedios entre el seno de Abraham y el Hades. No. Muchos de nosotros recibimos esa enseñanza desde pequeños y nos hablaban de un purgatorio y de un limbo. O de un limbo para los bebés, un lugar intermedio donde van las almas para que tengan oportunidad de un descanso o de un lugar de paz. Y la Biblia, porque yo le creo a lo que la Biblia dice, y en este caso lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, no hay lugares intermedios. El que tomó la decisión aquí de apartarse de Dios va al Hades, y el que tomó la decisión aquí de buscar a Dios va al lugar de bendición o al seno de Abraham. Punto. No hay
no hay lugares intermedios. Quinta verdad, dice que cuando el rico, muy condolido por lo que estaba pasando y arrepentido, dice: Padre Abraham, yo tengo familia también y hacen lo mismo que yo, vaya que les prediquen. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés representa la palabra y los profetas representan los que la predican. Así de que esto me da a entender que el Señor está dando oportunidad de que se escuchen estos mensajes que hablan de salvación, pero también de condenación. Entonces, pastor, Dios sí nos da toda la oportunidad para escuchar su palabra. Yo estoy seguro que sí. La Biblia me lo asegura, y de hecho como pastor he tenido la experiencia de que aún personas agonizando en el lecho de muerte, uno ha podido compartirles del Señor. He tenido la experiencia de aprender que aún personas en coma, lo último que pierden, mira lo que es la naturaleza diseñada por Dios, lo último que se pierde es el oído, y aunque estén en coma, nos están escuchando y podemos hablarle, y ellos pueden recibir. Así de que sí soy un convencido que el Señor, aunque sea una vez en la vida, a todos les va a dar la oportunidad de que se les hable de estos mensajes, se les hable de salvación y de condenación, pastora. Sí. Y número 6, la sexta enseñanza, dice que Abraham también le dijo, el rico le dijo: Padre Abraham, pero si alguien se levanta de entre los muertos, van a creer. Y Abraham le dice: aunque se levantara alguien de los muertos, no irán. Y eso es verdad, la historia lo demuestra. Lázaro volvió de los muertos. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo querían matar. Cristo se levantó de entre los muertos y muchos no le creyeron en ese tiempo, y creo que hoy también, aunque uno hable y las pruebas están demostrando, la Biblia habla de testigos de que Cristo venció la tumba y se levantó con poder y gloria, y tampoco creen. Así de que eso no me garantiza que la gente cambie de parecer. Vamos a concluir de esta manera, mis hermanos. Si yo pudiera resumir ese pasaje, la enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo, está hablando de dos personas. Una que muere, su cuerpo va al sepulcro, pero su alma va a un lugar de bendición. Pero hay una buena noticia. Cuando Cristo murió en la cruz, esos 3 días que estuvo ausente antes de resucitar el domingo, ocurrió algo sobrenatural y sorprendente. Déjame te lo argumento con la palabra, pastora. ¿Qué dice Efesios 4 del 8 al 10? Para que te goces conmigo. Dice así: por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria a Dios. ¿Dónde estuvo Jesucristo esos 3 días que estuvo muerto? Dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Así que me da a entender que tanto el seno de Abraham como el Hades están allá abajo. Pero llegó al seno de Abraham, tomó a todas las personas que habían en ese lugar y se las llevó para el cielo. Ahora por eso la misma Biblia me garantiza que ya no se llama seno de Abraham, donde van aquellos que tomaron la decisión de buscar al Señor como su Salvador, o de buscarlo a Él para la salvación de su alma, sino que se llama paraíso. La Biblia dice que aquel ladrón que murió con Él en la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dijo Jesucristo? No le dijo: estarás hoy conmigo en el seno de Abraham. Le dijo: estarás conmigo hoy en el paraíso. Así de que Él, cuando resucitó, subió con todas estas personas allá, y por eso ahora el lugar donde van los que parten con el Señor es en el cielo. Pero el Hades, el lugar de tormento donde llegan los que han partido sin el Señor, sigue allá en lo profundo de la tierra. Segunda conclusión, entonces el incrédulo o el que no ha buscado al Señor, su cuerpo también va al sepulcro, pero su alma va al Hades. La Biblia dice que esta es la muerte primera. Vendrá un juicio, el juicio del trono blanco. Eso estudiaremos más adelante en el libro de Apocalipsis. Y dice que Dios juzgará a todos aquellos y les mostrará. Se abrirán los libros donde le mostrará su vida cuando le dio oportunidad de que se les hablara de estas cosas, y no creyeron y las rechazaron, y van a ser enviados a un lugar muy, muy más difícil, el lugar que arde el lugar, dice, el lago que arde con fuego y azufre, y dice que esa es la segunda muerte. Si te interesan estos temas, como muchos me han escrito, te invito. Estamos preparando esas enseñanzas sobre el libro de Apocalipsis y sobre estos eventos futuros, para que los puedas también recibir y aprender de ellos. Vamos a orar. Yo quisiera que termináramos orando de una manera especial.
Si tú conoces del Señor, pero en algún momento de tu vida por alguna circunstancia te has apartado, estás a tiempo todavía. Hay que recuperar, hay que luchar por ese regalo que se llama la salvación. Hay que cuidarlo. Y si tú no te habían hablado, es la primera vez que estás escuchando de esto, te quiero invitar también a que reciban el Señor. Déjame decirte algo, mi hermano y mi hermana, y todos los amigos que nos están viendo y escuchando. La muerte es inherente a la vida. Nadie, ni cristianos o no cristianos, sabemos el día que vamos a partir de este mundo. No lo sabemos, solo Dios sabe cuánto tiempo, qué medida de tiempo nos va a dar a cada uno. Algún día tenemos que partir, pero lo importante es que sepamos para dónde ir. Recuerda, hay dos lugares en el más allá, un lugar de tormento, y esta es la verdadera muerte. La muerte no es que a ti te entierran y te canten la ranchera que más te gustó y se acabó todo, no. La muerte es que tu cuerpo va a la tierra, pero tu alma, que no muere, que es eterna, llegue a un lugar de tormento, y en ese lugar de tormento va a quedar por la eternidad, por los siglos de los siglos. Eso es una muerte horrible, y de esa muerte vino el Señor Jesucristo a salvarnos. Por eso yo quiero compartirte esto. Si tú estás apartado del Señor, o si no te han hablado del Señor, hay un pasaje en la palabra que te quiero regalar. ¿Qué necesito yo para ganar el cielo? Es muy sencillo. ¿Qué dice Pastor Hechos 20:21? Subráyalo en tu Biblia, por favor. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te lo resumo. 2 cosas tienes que hacer para ganar el cielo. 2 cosas tienes que hacer para tomar la decisión aquí mientras estás vivo, y que cuando nos toque el día de partir podamos ir a ese lugar de bendición y de consuelo, que ya no está allá abajo, está allá y se llama paraíso. El Señor Jesucristo lo estableció así. ¿Cuáles son? Arrepentirme de mis pecados para con Dios. Y la segunda, creer en el Señor Jesucristo y lo que Él vino a hacer aquí. Nació para morir. Dio su vida por ti y por mí en la cruz. Derramó su sangre, pagó ese precio por ti y por mí, y nos preparó el camino para reconciliarnos con Dios y nos asegura la salvación. Solamente tienes que invitarlo a tu corazón, recibirlo con todo tu corazón. Por eso la salvación está al alcance de todo el mundo. Yo te invito, y sobre todo ahora, en tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, no sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Ninguno tiene la vida comprada. No sabemos qué pueda pasar, pero lo que sí podemos hacer es cada día tener la convicción en el corazón de saber que si ese día nos toca, sabemos para dónde vamos. Te invito a que ores con nosotros, por favor. Cierra tus ojos allí, por favor, y acompáñanos en esta oración. Padre bueno y eterno, gracias por la preciosa oportunidad que nos están dando, Señor, de predicar este mensaje. Hoy Moisés y los profetas están aquí. Nos has permitido que seamos nosotros hablando de estos mensajes, Señor, de poder enseñarle, oh Dios de la gloria, a todos los que nos ven y nos escuchan, de que hay vida más allá, de que hay algo en nosotros. Tú nos creaste así, de que es eterno nuestra alma y de que tú quieres salvarla. Por eso vino tu Hijo a eso, y que hay un lugar especial que tú quieres que ganemos, y es el cielo, ese lugar al lado tuyo por la eternidad, el paraíso. Por eso perdónanos, Señor. Perdónanos por todo pecado. Si nos hemos apartado, perdónanos, oh Señor. La Biblia dice que si yo confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo acudo a esa promesa, y por amor a esa promesa, Señor, perdónanos y límpianos, mi Jesús, con esa sangre que derramaste en el Calvario. Si hay personas que nos están escuchando por primera vez, yo quiero invitarte a que tú le digas: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en lo que hiciste en la cruz por mí. Diste tu vida, derramaste tu sangre por mí, y te invito a mi corazón como Señor y Salvador. Ven a morar, cúbreme con tu sangre, lléname de tu espíritu y reconcíliame con Dios. A todos los que nos están viendo y oyendo, todas las familias que nos están viendo y oyendo, bendígalas, Señor. Cúbralas con su sangre, mi Jesús. Rodéalas con tus ángeles, y el poder de tu espíritu, Señor, inunde sus corazones y traigas paz.
traigas consuelo, Señor, que haya seguridad en sus corazones de esta salvación, que haya seguridad en sus corazones, Señor, que sus almas están aseguradas, selladas por tu Espíritu, Señor, y reconciliadas por medio de Jesucristo contigo, Señor, en Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Señor. A todos nuestros hermanos, a todas las familias, esta semana les deseamos millones de bendiciones. Muchas gracias por escucharnos, por atender la palabra, y te deseamos en esta semana que en todo lo que tú emprendas, Dios te respalde. Dios te bendiga. Dios los bendiga.